Les saludo con la hermosa paz del Señor y agradecidos a nuestro Dios porque una vez más escucharemos su palabra, escucharemos ese mensaje que tanta falta nos hace. Hoy me refiero al Salmo 1, verso 3. La bendita palabra de Dios dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta aquí la bendita palabra de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en solo este verso, Dios nos está mencionando lo que nosotros debemos ser y cómo nosotros debemos desarrollarnos. Pero para esto quiero hacer una pequeña introducción de una planta ornamental que ésta está sometida a una técnica de cultivo que impide su crecimiento mediante corte de raíces y poda de ramas. Estoy hablando de el bonsái, una planta ornamental que no va a llegar a ser lo que realmente debería ser un árbol. Y la pregunta precisamente es esta: ¿qué somos nosotros? ¿Un árbol o solo un bonsái? Nos vemos bien, probablemente aparentamos algo diferente, pero no existe crecimiento en nuestras vidas. Y hablando en el área espiritual, el problema es que el bonsái no nació pequeño, lo hicieron pequeño. Y en nuestras vidas, ¿cómo estamos nosotros? ¿Hemos crecido? ¿Somos árboles frondosos y fructíferos? Pero el problema es este: le cortaron las raíces, le limitaron el espacio, controlaron su crecimiento. ¿Cómo están nuestras vidas? En nuestro crecimiento espiritual, probablemente tenemos años creyendo en un Dios todopoderoso, pero no hemos crecido. No hay ese crecimiento que Dios nos ha determinado. Hay palabras, pero no tienen profundidad en lo que estamos diciendo. Tenemos forma de árbol, pero seguimos viviendo como simplemente un bonsái. Como decía inicialmente, probablemente nos vemos bien, nuestra apariencia es agradable, pero muy pequeña. Yo quiero recordarle que Dios no nos creó para quedarnos así. Según la bendita palabra en Efesios 4:13, Dios nos diseñó creyentes fuertes, no débiles. Dios nos diseñó como creyentes que debemos seguir adelante y no estancarnos. Dios nos diseñó para crecer, madurar e impactar en el mundo. Pero hay personas, lamentablemente, que se ofenden por todo, se detienen por cualquier problema o retroceden por cualquier prueba. Aquí nosotros podemos ver cuál es ese crecimiento espiritual, cómo está nuestra vida espiritual, como un bonsái o como un árbol. Eso no es falta de que alguien le ayude, de que alguien le enseñe. No, es que yo debo pensar en crecer y debo buscar la manera de hacerlo. No podemos llevar años en lo mismo y seguir igual.
Dios no está buscando asistentes o personas simplemente que escuchen. Dios está buscando gente que crezca, que produzca. El problema a veces también no es la altura de cómo nos vemos, sino cómo están nuestras raíces. Recordemos, lo primero que aquí van podando a un bonsái son las raíces para que éste no crezca. Y si nosotros recordamos allá en Colosenses 2:7, nosotros debemos estar arraigados a la bendita palabra de Dios. El problema del bonsái no es lo que se ve arriba, no es la hermosa apariencia que esto tiene. El problema es que no creció abajo. Sus raíces son tan cortas que no le permite desarrollar. Está tan limitado que definitivamente esto no le deja crecer. Si nosotros recordamos la parábola de el sembrador, allá en el Evangelio de Mateo, cuando vino el sol, dice, se seca. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Y lamentablemente hay gente que adora a Dios, pero no ora. Hay gente que grita, pero no busca a Dios en secreto. Y cuando viene la prueba, simplemente se apaga, se quema, se seca, se acaba. Lo que no tiene raíz, recuerde esto, no sobrevive. Es por esto que algo que está limitando a muchas personas que creen en un Dios todopoderoso, pero el problema es este. Según el Evangelio de Juan capítulo 15, declara allí la bendita palabra de Dios que Dios, nuestro Creador, Él poda, pero para que crezcamos, no para que nos mantengamos enanos o como un bonsái. Dios limpia para que demos más fruto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Crecer. Pero lamentablemente hay podas que no vienen de Dios. Y estas podas reducen la raíz, o peor aún, pudren la raíz. Y esto es el pecado oculto, las excusas, el temor, el conformismo. Esto le dejan muy pequeño, muy corto, enano espiritual. Y nosotros probablemente hemos escuchado a ciertas personas que se justifican y dicen es que yo soy así. Dios me entiende. O hasta aquí llego, no puedo más. Mentira, son patrañas del demonio. Eso no es humildad, eso es una jaula espiritual. Recordemos, nosotros tenemos que desarrollar, crecer y dar fruto. Probablemente esto se está dando porque están viviendo en una maceta, cuando Dios nos ha llamado a vivir en un bosque, a crecer y a desarrollar para que no solamente podamos dar frutos, sino sombra, ayudar a los demás. Recordemos esto, hay un árbol dentro de nosotros. Si nosotros repetimos como iniciamos en el Salmo 1:3, Dios dice, serás como árbol, no como bonsái. Recuerde esto, debemos ser como árboles plantados junto a corriente de aguas, en donde daremos fruto a su tiempo. Nuestra hoja no caerá, nosotros creceremos y todo lo que hagamos prosperará. Ese es el plan de Dios en nuestras vidas. Ese es el plan de Dios
en tu vida. Eso es lo que nosotros debemos entender, que el propósito de Dios es que nosotros podamos crecer, desarrollar, dar fruto, ser de bendición. Si nosotros nos damos cuenta cómo Dios está hablando en este momento, podemos decir, se acabó el vivir de forma pequeña, enana. Se acabó vivir limitado. Se acabó ser un bonsái espiritual. Hoy Dios quiere romper todo ese conformismo, toda esa mediocridad espiritual, estos límites mentales. Hoy Dios quiere darnos la posibilidad de crecer y ser mejores y ser esos instrumentos en las manos de Dios. Recordemos esto. No podemos quedarnos en una maceta. Debemos crecer porque ese es el propósito de Dios. Bendiciones.